En la reflexión de hoy estaré tocando el tema sobre la liberación de demonios. Pero no solamente se refiere a cómo liberar demonios, sino más bien aquel llamado ministerio de liberación que existe hoy en día en muchas iglesias. Quiero saber de dónde viene este asunto y en el Nuevo Testamento no se registra en ninguna parte ningún ministerio de liberación, así como no hay ningún ministerio de deportista, como no hay ningún ministerio de artista, ni de cantante, ni nada de eso. Y vemos que el llamado ministerio de liberación se refiere por lo general a la expulsión de demonios o espíritus con el fin de resolver problemas relacionados con determinados tipos de demonios. Por ejemplo, se trata de ayudar a alguien a superar, por ejemplo, la ira, echando fuera un supuesto espíritu de ira. Los ministerios de liberación también se centran en derribar las fortalezas espirituales en la vida de una persona. Por ejemplo, encontrar la sanidad interior, reclamar la victoria de Cristo sobre los enemigos. Hay muchas cosas en la escritura sobre Satanás y los demonios, pero poco se dice sobre la liberación de ellos. Nada se dice sobre una liberación como por ejemplo que encaje con un ministerio. Los oficios de la iglesia o los trabajos se encuentran en Efesios, los ministerios más bien dicho, se encuentran en Efesios 4:11, donde dice que primero fueron los apóstoles y profetas fundamentados de la iglesia, siendo Jesús la piedra angular, ¿cierto? Luego están los evangelistas, después los pastores, los maestros, la habilidad de expulsar los demonios no se mencionan como un don espiritual o un deber ministerial. O sea, no son parte del ministerio de la iglesia. Para empezar, ¿ah? Los evangelios y los hechos relatan que Jesús y sus discípulos expulsaron justamente demonios. Y la enseñanza del Nuevo Testamento, desde el libro de los Romanos hasta Judas, se refiere a la actividad demoníaca y bastante, pero no menciona el método para expulsarlo, ni se exhorta a los creyentes a andar expulsando demonios por todos lados. La Escritura dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para enfrentar o enfrentarnos a la maldad espiritual. Esto en Efesios 6, del verso 10 al 18. Se nos dice que resistamos al diablo en Santiago 4:7 y que no le demos lugar en nuestras vidas en Efesios 4:27. Pero tampoco se nos dice cómo echar al diablo o a sus demonios de los demás, o que incluso deberíamos considerar hacerlo. O sea, en la Biblia no hay ningún llamado a que nosotros tengamos que expulsar demonios de nuestros hermanos cristianos. Qué raro, ¿eh? Ahora, ¿enseñó Jesús a sus discípulos sobre cómo expulsar demonios? Bueno, esto en Mateo en el capítulo 12 del verso 43 al 45 y del 17 del verso 19 al 21, donde se da alguna información cuando los discípulos, por ejemplo, comprobaron que los demonios se les sometían, es decir, le obedecían en el nombre y la autoridad de Jesús, se alegraron, se regocijaron, ¿se acuerdan? Y Jesús, ¿qué les dijo a los discípulos? Pero no regocijéis que los espíritus les obedezcan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo, en el libro de la vida. Lucas 10:20. El énfasis en la guerra espiritual se destaca en versículos como Primera de Juan 4:4, donde dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La victoria de nuestra por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Los creyentes pueden superar sus luchas con el pasado, los hábitos y las adicciones, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Primera de Juan 5:4. Necesitamos la oración, el consejo de Dios, el apoyo de una buena iglesia, pero en ninguna parte sale que nosotros necesitamos de un ministerio de liberación de demonios. Si el hermano comete pecado, no es porque tenga demonios, es porque nosotros somos pecadores. ¿Se da cuenta? Si el hermano comete pecado de fornicación con la vecina, es porque el hermano está cayendo en el pecado de fornicación con la vecina. No es porque esté poseído por un demonio de fornicación o de adulterio. Porque entonces todos nosotros estaríamos endemoniados, porque todos los días nosotros pecamos. Pecamos con un pensamiento, pecamos con una palabra, a veces se nos sale un garabato, grosería. ¿Te das cuenta? Todos nosotros estaríamos con demonios de grosería, ¿ah? Demonios de pecado, de deseo sexual por las mujeres que nos gustan. Es ridículo. Un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo no puede tener un demonio. Si bien es cierto, un demonio, un espíritu inmundo, puede acercarse a uno y meterles ideas en la mente, hablándole al oído, eso sí es posible, pero no ser poseído. No necesitamos liberación de eso. La clave para la victoria de un cristiano es estar lleno del Espíritu Santo. El Padre sabe quiénes son suyos. Primera de Juan 4:4 lo dice claro: hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Santiago instruyó a sus compañeros creyentes a someterse a Dios y resistir al diablo. Al hacerlo, huir. Santiago 4:7. Las epístolas guardan silencio sobre el asunto de instruir a los creyentes a expulsar demonios de sus hermanos cristianos. En ninguna parte sale. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, en Cristo, y Cristo nos recuerda que fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido, quien es la prenda de nuestra herencia en los cielos. En 1 Corintios 6, del verso 15 al 20, esto proclama que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Y debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Ahora, cuando hablamos de la teología de la liberación, esto viene de la Iglesia Católica. Esto por allá por el año 70, según he podido encontrar alguna información, donde el mundo de Latinoamérica estaba inverso en esta guerra que había entre Estados Unidos y los rusos sobre el capitalismo y el comunismo y la pobreza y todas estas, y salió la idea de salvar al pobre, al oprimido, la liberación de todas esas angustias y todos esos asuntos, y eso lo pasaron al ámbito espiritual. Y empezaron con este asunto de que tienes que ser liberado, que tú tenías un problema y que resulta que por culpa de tu abuelo, mira la lecera tonta, que culpa de tu abuelo que pecaba y esos pecados son pasados y tú dices que llegar hasta... No, no sale en la Biblia eso. Esas son invenciones. Mire, yo les quiero recordar una cosa bien simple. Y yo me he dado un paseo por el Nuevo Testamento y puedo comprobar perfectamente que en ninguna parte se habla de ministerio de liberación, de que los hermanos tienen que ser liberados. Por ejemplo, en Gálatas 2:1 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que llegara alguno de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después de que llegaron los judíos, se retiraba y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Pablo no dijo, tienes un demonio, no, necesitas liberación, no. Simplemente estaba cayendo en una conducta estúpida, una conducta que cualquier hombre puede caer. En Hechos 13:9, por ejemplo, tenemos entonces Saulo, que también es Pablo, dice, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor, buscando y buscaba quien lo condujera de la mano. Esto a una persona que supuestamente estaba convertida y se estaba oponiendo a la predicación del Evangelio. Pablo le dijo, ¿tienes un demonio? Ven para acá que te voy a hacer liberación. No, le dijo que lo que acabo de leer. Y le mandó un castigo para Mayaba, que quedó ciego por algún tiempo. Todos dicen que fue un año. Tuvo todo un año para arrepentirse. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 18 en adelante, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, ¿qué le dijo? Tu dinero perezca contigo porque no has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Le dijo el apóstol aquí a este hombre, ven que te voy a hacer liberación porque estás poseído. No, le dijo exactamente esto. Ahora en 1 Corintios, en el capítulo 5, en el verso 1 en adelante, dice, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, de tal modo, tal extremo, que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, y no deberíais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. Le está diciendo Pablo a esta gente, háganle liberación porque tiene un demonio de fornicación. No. ¿Qué le enseña? Le dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente espiritualmente, como si estuviera presente, he juzgado ya a aquel que ha hecho tal cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, que expulsaran a aquel hombre de la congregación por el pecado que estaba cometiendo. En ningún momento dice, el hermano ha sido poseído por un demonio. En ninguna parte, pues, hermano. ¿Se da cuenta? Oh, el hermano tiene un espíritu de fornicación. Empezó a acostarse con la madrastra. No, el hermano no tenía ningún espíritu de fornicación. El tipo o no estaba convertido o simplemente estaba cometiendo fornicación. ¿Me entiende usted? Lo que quiero decir yo es lo siguiente. Usted tiene el Espíritu Santo. Y usted sabe que tiene el Espíritu Santo. Y no solamente sabe que tiene el Espíritu Santo, también sabe que usted es un pecador. Porque todos los días peca, así como peco yo. Así como pecaba Pablo, como pecaba Pedro. Si yo peco y usted peca y Pablo peca y Pedro peca, entonces todos estamos poseídos por un demonio. No, ¿cierto? ¿Cierto? No. Es porque somos pecadores. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo no vive o no cohabita junto con un demonio. O sea, donde está el Espíritu Santo, no puede vivir un demonio. ¿Me entiende usted?
Ahora usted dirá, pero la Biblia dice que cuando el demonio sale del hombre se va buscando lugar, reposo y no lo encuentra y después dice voy a volver a mi casa y vuelve al mismo hombre de donde salió y lo encuentra vacío y entra a vivir con él con otros 7 espíritus, otros demonios más malos que él. Sí, pero eso, amigo mío, el creyente no está vacío. Ahí está hablando el Señor de una persona a la que se le echó el fuera el demonio, pero no entró el Espíritu Santo ahí. El demonio vuelve y vio que estaba vacío. Y ahí entró a vivir. Y en segundo lugar, eso está antes de que el Señor enviara el Espíritu Santo, es decir, que la iglesia fuera bautizados con el Espíritu Santo. Yo estoy hablando de los cristianos, desde el momento en que empezamos a ser bautizados por el Espíritu Santo. Cuando una persona cree en el Señor le envía a su Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesús? Y de predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Cuando Jesús dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Del bautismo que está hablando Jesús ahí es del Espíritu Santo. El Señor jamás le daría el bautismo del Espíritu Santo a una persona que no es su hijo, que no se ha convertido de verdad. Porque el Señor no se equivoca. Nosotros podemos equivocarnos, nosotros podemos decir, no, ese tipo que está ahí no es de Dios porque no es de... Y resulta que el tipo es de Dios. Pero yo carnalmente digo, no, es que no se conduce, o él no dice lo que tiene que decir, qué sé yo. Pero Dios no se equivoca. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál ministerio de liberación? Es cierto, tenemos nosotros un poder que no es nuestro, es del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que es de echar y expulsar demonios fuera. ¿Y cuándo debemos echar ese demonio fuera? Cuando el Señor lo estime conveniente, cuando seamos llamados a hacerlo. Pero nunca vamos a andar echando un demonio fuera de un hermano. Pero es que yo estuve en una iglesia donde había una hermana que le expulsaron. Bueno, la hermana entonces no tenía el Espíritu Santo. Estaba en la iglesia pero no había sido bautizada por el Espíritu Santo. Estaba convencida pero no convertida. Hoy en día hay muchas personas que están convencidos pero no están convertidos. ¿Te das cuenta? Porque el Espíritu Santo no convive. Dice, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte tiene el Espíritu de Dios con Belial, con el diablo? ¿Cómo van a estar juntos? No pueden. El diablo estuvo enfrente de Jesús y lo tentó, pero nunca se pudo meter dentro de Jesús o meter un demonio dentro de él. Pedro, cuando negó a Jesús, tampoco estaba con un demonio de negación, ¿no? Simplemente Jesús le dijo que él lo iba a negar. Por lo humanos que somos, por lo pecadores que somos. Si nosotros, amigos, somos pecadores, entiéndanlo bien. Somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, Jesús no habría existido, no habría venido. Cristo se habría quedado ahí arriba para siempre y no habría venido a la tierra. Pero como somos pecadores, tuvo que venir Él a limpiarnos, a pagar por nuestros pecados. Porque somos pecadores. Y vamos a seguir pecando después de haber sido convertidos a Cristo, porque somos pecadores y estamos en un cuerpo que nos incita a pecar y caemos en pecado cada día. Por eso debemos pedir perdón cada día al Señor por nuestros pecados. Y Jesús, que es fiel y justo, perdona nuestros pecados si nosotros se los confesamos. ¿Qué liberación necesitamos nosotros si ya estamos libres en Jesús? Pero es que los ministerios, bueno, allá ellos. Si ellos creen que tienen su hermano y a lo mejor están en una iglesia que tiene pura gente convencida y llena de demonios. ¿No ha visto usted esa iglesia donde piden plata cada rato? ¿Usted cree que el que está predicando ahí ese es de Dios? ¿Usted cree que la gente que está ahí escuchando a ese que está predicando, la mayoría de ellos cree usted que son de Dios? Tiene que haber alguno por ahí que ande medio perdido, pero la gran mayoría de esa gente no son de Dios. Andan buscando lo mismo que están predicando en plata. Ese viejito que está sentado en Roma, ese viejito sí que tiene un demonio dentro. Y no anda saltando y tirando espumarajo.
pero es demoníaco, porque no es de Dios. Espero que esta información les sea de utilidad. Que el Señor lo bendiga grandemente.